Bien, sin más, acompáñenme por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 11, por favor, hermanos, vamos a comenzar leyendo del versículo 13 en adelante. Es la segunda parte de lo que el capítulo tiene que enseñarnos. Y Dios trajo juicio sobre los líderes malvados del pueblo de Israel. Y en medio de todo, Ezequiel de pronto entra en un momento de estrago personal. Y es a raíz de que el Señor le está mostrando el juicio que viene. Y nosotros sabemos, hermanos, que Dios va a juzgar la tierra. Dios va a juzgar a los seres humanos. Dios es un Dios justo y requiere justicia. Y aquí en Ezequiel capítulo 11, del versículo 13 al 25, vamos a darnos cuenta cómo es que Dios, a pesar de tener que lidiar con el pecado del ser humano, siempre va a tener un remanente, siempre va a haber un grupo de personas que deciden no rebelarse contra Dios, arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Noé vivió en un momento crítico aquí en el mundo. El pecado abundaba y dice la Biblia que Noé halló gracia en los ojos de Dios. Dios le dio la oportunidad a Noé de salvarse. Fue él y su familia el remanente que Dios salvó en aquel entonces. Y vean conmigo, por favor, en el versículo 13 del capítulo 11 de Ezequiel. Mientras Ezequiel profetizaba, dice aquí la Biblia, aquel Pelatías, hijo de Benaya, murió, cayó muerto delante de su presencia. Y al caer muerto, Ezequiel empezó a sentir un gran dolor, hermanos, porque se dio cuenta de que la palabra del Señor se iba a cumplir en un momento más. Y la prueba es de que este hombre llamado Pelatías había caído muerto. Y observen lo que Ezequiel hace. Dice aquí, me postré, rostro a tierra y clamé con gran voz. ¿Cómo clamó, familia? A gran voz. Empezó a gritar, a clamar delante del Señor y dijo, Señor Jehová, la pregunta, ¿destruirás del todo al remanente de Israel? ¿Vas a destruir al remanente de Israel? Y él está ahí, hermanos, postrado en tierra. ¿Por qué? Porque está completamente derrotado. Se da cuenta que es un ser humano ante un Dios todopoderoso. Un Dios que está declarando su voluntad, un Dios que está diciéndole al pueblo que van a ser juzgados, la ciudad va a ser destruida, el templo va a ser destruido. Y la realidad de las cosas, hermanos, es de que el pueblo no se está arrepintiendo. Y Ezequiel está siendo testigo de estas cosas. Y está postrado con dolor en su corazón. Y Dios escuchó el clamor de Ezequiel, hermanos. Eso es lo bueno de nuestro Dios cuando clamamos a Él. Dios, cuando clamamos a Él, Él nos escucha. ¿Cuántos estamos seguros de que Dios nos escucha, hermanos? Necesitamos entender algo. Tenemos un Dios que oye. Y es un Dios que siempre te va a responder. Un Dios que siempre va a asistirte, socorrerte cuando tú lo necesites. La Biblia dice que nos acerquemos confiadamente al trono de gracia para el oportuno socorro. Y aquí él está postrado pensando que la destrucción viene sobre todos. Pero ahora escucha lo que Dios le responde en el versículo 14 y 15. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, escucha, toda ella son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, alejaos de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. Alejaos de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. La gente que estaba en Jerusalén, hermanos, que no fue deportada, Ezequiel y otros fueron deportados. Los babilonios entraron a Jerusalén y se los llevaron cautivos. Y los que quedaron en la ciudad dijeron, alejaos de Jehová. En otras palabras,
váyanse, qué bueno que se van, porque a nosotros es dada la tierra en posesión. Observa, desde su perspectiva, los que están siendo llevados cautivos han perdido y los que se han quedado han ganado. Alejaos de Jehová. Jehová está con la ciudad, Jehová está en Jerusalén. Ustedes son los perdedores, váyanse. A nosotros es dada la tierra. Y es la conclusión personal que están haciendo. Cuando en verdad, hermanos, lo que Ezequiel está diciendo es: la ciudad de Jerusalén va a ser destruida. Los que van a salvarse son los que han sido llevados en cautiverio. Ustedes son los que van a ser destruidos. Pero ellos en su corazón obstinado dicen: no, esta es la ciudad, nosotros estamos seguros. En la primera parte, si recuerdan, ellos compararon su seguridad con la olla de carne. ¿Se acuerdan de la olla de carne? La olla y nosotros somos la carne. Mientras la carne esté dentro de la olla, todo está seguro. Y ese es el corazón de ellos, hermanos. El problema es que están en pecado. Están llenos de idolatría, están haciendo cosas que son abominación delante de Dios. Y están tan ciegos de su pecado, no pueden ver las cosas con claridad. Ezequiel les está diciendo: van a ser destruidos, y ellos todavía siguen insistiendo que están seguros. Hermanos, Jesús dijo: cuando los hombres digan paz y seguridad, entonces vendrá ¿qué? Destrucción repentina. Cuando se diga paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Hermanos, ¿qué es lo único que puede asegurar nuestras vidas del juicio de Dios? Es nuestra fe en Cristo Jesús, hermanos. Si una persona no está en Cristo Jesús, está completamente perdida. No importa qué tan seguro o qué tan segura esa persona se sienta. Alejaos de Jehová. La idea que ellos tienen es: ustedes vayan, se han perdido, nosotros estamos seguros. Ahora, observen en el versículo 16. Mira lo que Dios le dice a Ezequiel. Por tanto, di, escucha, Ezequiel, di: así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, aunque los he arrojado, aunque los he esparcido por las tierras. Pregunta: ¿quién desterró a los israelitas de Jerusalén? ¿Quién? Dios. En este momento, hermanos, hay alrededor de 196 países. Probable que haya entre 192 y 196, dependiendo qué países se consideren países o no. Pero alrededor de 190 más naciones en el mundo. ¿Saben que en todas esas naciones hay judíos? Y si tú vas a Israel, te vas a dar cuenta que por lo menos hay judíos en Israel de por lo menos 190 de esas naciones. Vas a encontrar judíos mexicanos, judíos de Guatemala, judíos de Argentina, judíos de Italia, judíos de Rusia, judíos de Estados Unidos, judíos de Canadá, judíos de todas partes del mundo en Israel. Y también si vas a los países del mundo, vas a encontrar judíos. Pero lo que quiero que vean aquí es de que Dios, en su infinita bondad, llega a Babilonia y se lleva cautivos a varios de ellos. Pero en realidad lo que Dios está haciendo, está rescatándolos. Y por eso tú y yo no podemos concluir que todas las cosas son malas. Imagínate, si tú fueras un israelita viviendo en Jerusalén. Estás en Jerusalén, es la ciudad de David, la ciudad que todo judío aspira. Están allí adorando en el templo. De repente llegan los babilonios y se los llevan cautivos, se los llevan presos a sus diferentes naciones, al reino de Babilonia. Si tú fueras un israelita de ellos y te han llevado,
¿qué pensarías? ¿Fue bueno o fue malo que te hayan sacado de tu casa? ¿Qué pensarías? ¿Que fue malo, no? Es como a veces podemos pensar de ciertas personas que están viviendo en los Estados Unidos y de repente son deportadas. ¿Y qué decimos? ¿Fue bueno o fue malo? ¿Fue qué? Fue malo. ¿Estamos seguros de que fue algo malo? En la vida, hermanos, nosotros vamos a enfrentar situaciones que a veces vamos a decir es algo malo, pero en realidad es algo bueno. ¿Qué hubiera pasado con Ezequiel si no hubiera sido deportado? Si no hubiera sido sacado de Israel, de Jerusalén. ¿Estaría muerto o estaría vivo? Probablemente estaría muerto, porque los babilonios después regresaron para matar a todos los que quedaron en Jerusalén y destruyeron todo, hermanos. Entonces tú y yo nunca podemos pensar que hay cosas que nos pasan que son malas, cuando en realidad no tenemos ni la menor idea. Dios es quien tiene todo bajo control. Recuerdo que una vez nosotros necesitábamos a alguien en la iglesia que tenemos en Rosarito para que apoyara al pastor que tenemos allá. Teníamos a una persona, pero esa persona ya no pudo más apoyar al pastor allá, y entonces necesitábamos a alguien. Y empezamos a orar: Señor, dinos a quién, necesitamos tener a alguien allí. Y un día, uno de los muchachos que estaba aquí con nosotros en la iglesia me llama, bien triste, y me dice: pastor, estoy en Tijuana. Y le digo: ¿y qué estás haciendo en Tijuana? Me dice: me deportaron esta mañana. Y le dije: ¿cómo que te deportaron esta mañana? Y me empezó a contar lo que había pasado. Yo personalmente pensé que tenía permiso para estar acá, pero no, se lo llevaron. Y después de que colgué, le dije: bueno, al rato vamos por ti a ver qué pasa. No por ti, sino vamos ahí donde estás. Y después de que colgué dije: gloria a Dios, Dios ya proveyó. Y fuimos a Tijuana, lo fuimos a recoger donde lo habían dejado, y charlamos con él un poco, qué es lo que iba a hacer. Y era una situación muy triste porque él llegó aquí cuando era pequeño, estudió aquí, creció aquí, y en verdad él no tenía la menor idea de lo que hay allá, pero así pasó. Para no hacerse la larga, pregunta: ¿fue bueno o fue malo? Fue malo quizás para él, pero para la iglesia fue algo bueno, porque durante todo el tiempo que él estuvo allá, estuvo apoyando a la iglesia que tenemos en Rosarito, y estoy seguro fue de tremenda bendición. Y un día Dios arregló su situación y regresó otra vez a los Estados Unidos. Si nunca lo hubieran llevado de aquí, nunca hubiera arreglado su situación. Pregunta: ¿fue bueno o fue malo? Fue bueno, pero en ese momento dijimos: qué malo, y lloramos con él porque se lo habían llevado. Pero hermanos, Dios es un Dios que tiene todo bajo control. Y les muestro esto porque Ezequiel está llorando, está postrado en tierra, está desesperado porque Dios dijo: vamos a juzgar a todos estos por su pecado, van a ser destruidos. Y Ezequiel por un momento pensó que todos iban a ser destruidos, incluyendo aquellos que estaban bien delante de Dios. Y Dios nos está mostrando aquí, hermanos, que Dios es justo en lo que hace. Rescata a algunos que no se han revelado, a los que están bien. Te va a rescatar a ti, me va a rescatar a mí. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. No vamos a terminar en el infierno, hermano. Vamos a terminar ¿dónde? En el cielo. ¿Por qué? Porque Dios es fiel en lo que Él promete. Y nota lo que les dice en el versículo 16, en la segunda parte. Aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. ¿Cuál es la promesa, hermanos? Voy a hacer para ustedes un pequeño ¿qué? Santuario. Voy a hacer un pequeño santuario. ¿Qué implica esto, hermanos? Dios les está enseñando algo a ellos aquí que necesitamos tú y yo también recordar.
En Jerusalén se encontraba el templo. Y lo que pasa con los templos, hermanos, es que eventualmente a veces se convierten en Dios. ¿Alguna vez han entrado a algún lugar de adoración como una catedral o una iglesia muy exuberante? Está vacía, no hay gente allí, poca gente, pero sin embargo es la catedral. En México, Distrito Federal, hay una catedral, es la Catedral de México y es un monumento y es la catedral. Tú vas allá y es un orgullo para la Iglesia Católica, la catedral. Y está allí erigida cerca del Palacio de Gobierno. Es un edificio hermoso, muy prestigiado, muy valorado. Y sin embargo, hermanos, Dios no se encuentra en ese lugar. ¿Estamos de acuerdo que Dios no se encuentra en ese lugar, hermanos? Este templo que tenemos nosotros no es lujoso, no es de alto prestigio, no es un monumento histórico, no es absolutamente nada. Pero quiero decirles algo, Dios tampoco está aquí, en este edificio. En el edificio, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo digo que Dios está en medio de nosotros, Dios está en medio de nosotros porque nosotros estamos aquí. La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Cuando este edificio está vacío, hermanos, Dios no está en este edificio. Cuando nosotros estamos aquí, sí, la presencia de Dios está entre nosotros porque Él está en nosotros. Y es lo que Dios les está diciendo a ellos. Voy a hacer un pequeño santuario en la tierra a donde vayan. Es verdad que el templo estaba en Jerusalén, pero ustedes me pueden adorar donde quiera que estén. No tienen que estar en el templo de Jerusalén. No tienen que estar dentro de ese edificio. Porque yo no habito, dice el Señor, en edificios hechos con manos. Yo habito en los corazones de las personas. Jesús, hablando con la mujer samaritana, dijo, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán, cuando los verdaderos adoradores, es un trabalenguas, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque la mujer samaritana decía, no, aquí es donde tenemos que adorar a Dios, y los judíos decían, no, en este otro lugar es donde debemos adorar a Dios. Cada uno de ellos tenía su lugar de adoración, y Jesús le dice, no, ha llegado el día en que tienen que adorarme en espíritu y en verdad. Cuando dice en espíritu y en verdad, hermanos, está hablando adorar a Dios en tu corazón. En tu corazón. Donde quiera que tú estés, el Señor es un pequeño santuario para ti. Tú puedes estar en tu casa adorando a Dios. Puedes estar en la calle adorando a Dios. Puedes estar en el trabajo adorando a Dios. En el auto, donde quiera que tú te encuentres, puedes adorar a Dios. Y Dios le está recordando al pueblo de Israel, no se preocupen, olvídense del templo. Yo voy a estar con ustedes por donde quiera que vayan. Recuerden que el Señor es nuestro castillo, nuestra roca, nuestra torre fuerte, nuestra fortaleza, en Él debemos confiar. Él siempre será nuestro refugio. Vean conmigo el versículo 17 al 20. Señor es fiel, hermanos, para guardar sus promesas. Mira lo que dice ahí. Ezequiel, di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos. Nota, Él les está prometiendo que los va a congregar una vez más. Yo los recogeré y los congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos. Hermanos, esa promesa que hizo Dios aquí en Ezequiel se está cumpliendo hoy. Si tú vas a Israel, te vas a dar cuenta que gente ha emigrado y sigue emigrando de otros países de regreso a Israel. Israel, hermanos, era un grupo pequeño de personas del pueblo de Israel, judíos. Pero ahora, hermanos, es una nación que ha crecido exuberantemente gracias a la inmigración que está ocurriendo.
gente de otros países que son judíos están regresando a Israel. Pregunta, ¿quién está haciendo eso, hermanos? ¿Ellos o Dios? Dios. Dios les pone en su corazón irse. Es de sorprenderse, hermanos. Si tú vas a Israel, hay colonias de judíos americanos. Un grupo de casas y todos son de Estados Unidos, pero son judíos. Y esa colonia habla inglés. Vas por otros lados y te encuentras una colonia de judíos franceses. Y en todas esas casas hay franceses y hablan francés. Claro que el idioma de todos ellos es hebreo, es el idioma nacional del pueblo de Israel. Pero te encuentras con colonias donde ellos se congregan conforme al lenguaje nativo al cual pertenecen, para comunicarse mejor, para poder subsistir más rápidamente. Pero sin embargo, hermanos, tú puedes ver que ellos están regresando tal como Dios lo prometió. ¿Qué nos muestra eso? Que Dios es fiel a sus promesas. Nota otra cosa, versículo 17, la parte final. Y os daré la tierra de Israel. Hermanos, el último país que tuvo posesión de la tierra de Israel fue Inglaterra. Inglaterra tenía el control de esa región. Era un territorio inglés. Y ocurrió la Segunda Guerra Mundial. Y esa guerra fue catastrófica para el pueblo de Israel. Ustedes saben, históricamente, el régimen nazi surgió bajo el liderazgo de Hitler. Y uno de los objetivos de Hitler era eliminar a todos los judíos de todo el mundo. Y los puso en campos de concentración. Y más de 6 millones de personas judías murieron allí. 1 millón de ellas eran niños, judíos. Fue algo masivo, hermanos. Buscó Hitler, bajo el régimen nazi, destruir al pueblo de Israel. Y tú y yo podemos decir que malo. Y sí, fue algo malo. Fue algo horrible. Algo que no le deseamos a nadie, hermanos. Algo que no debe ser, que no debió ocurrir. Pero sin embargo sabemos que el diablo, el enemigo, Satanás, como dice el libro de Apocalipsis, está persiguiendo a la nación de Israel porque es el pueblo de Dios. Pero lo bueno de todo esto, hermanos, de alguna manera, gracias a lo que ocurrió, aunque fue horrible y nada que debamos buscar replicar en la historia de la humanidad, hermanos, gracias a eso, las Naciones Unidas votaron para que se les regresara el territorio a la nación de Israel. Y votaron y todos estuvieron a favor y el imperio inglés regresó el territorio de Israel a los judíos. Y desde ese entonces, hermanos, ellos se levantaron. No fue fácil, porque a pesar de que las Naciones Unidas aprobaron todo eso, los árabes se levantaron en armas, hermanos, para matarlos a todos y quedarse con todo el territorio. Pero ellos pelearon. Le costó la vida a muchos judíos, hermanos, tomar posesión de lo que todos estaban de acuerdo. Como naciones, Israel tenía que poseer. Gracias a Dios, la promesa de Dios se cumplió, hermanos. Dios dijo que les iba a dar la tierra. Escucha lo que dice 17, os daré la tierra de Israel. Pregunta, ¿alguien les puede quitar la tierra al pueblo de Israel? ¿Alguien se las puede quitar, hermanos? No, no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque Dios dijo que la iban a tener y la tienen en estos días, hermanos, y nadie se las va a quitar. 18. Dios cumple sus promesas. Vean esta promesa. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. No más paganismo, ni tolerancia del pecado en medio de la nación de Israel. Es la promesa que Dios les está haciendo. En este momento, hermanos, Israel es un país secular. Es verdad de que hay muchos judíos ortodoxos que están buscando
cumplir lo que dice el Torá, lo que para ti y para mí es el Antiguo Testamento. Lamentablemente ellos no reconocen a Jesús como el Mesías. Y en general, la nación de Israel es un pueblo secular. No creen en Dios. Solamente la parte ortodoxa judía. Ellos sí creen en Dios, el Dios de la Biblia. Pero en su mayoría no lo creen. Ahora, la promesa está aquí, hermanos. La primera promesa que leímos es que Dios los iba a regresar, y ya lo está haciendo. Dios les prometió que les iba a regresar la tierra, y ya lo hizo. Pero también Dios prometió que iban a dejar de ser paganos. Un día, hermanos, la nación de Israel va a dejar de ser pagana, y va a ser un pueblo sin idolatría y sin abominaciones. Y observa lo que dice el versículo 19, otra promesa más. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Nota, un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. ¿Saben lo que esto es, hermanos? Nacer de nuevo. ¿Se acuerdan cuando Nicodemo estaba dialogando con Jesús? Y Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. ¿Qué implica esto? Un corazón nuevo y un espíritu nuevo, hermanos. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué necesito? Necesito nacer de nuevo. ¿Qué implica nacer de nuevo? Número 1, hermanos, necesito reconocer que soy pecador. ¿Somos pecadores, familia? Sí. Necesito reconocer quién es Jesús. Jesús es Dios. ¿Estamos de acuerdo, familia? Tercero, necesito reconocer lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por mí. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Pagó por mis pecados. Número 4, necesito reconocer cuál es la paga del pecado. La paga del pecado, hermanos, es muerte. Soy pecador. Jesús, quien es Dios, murió en la cruz por mis pecados. ¿Por qué lo hizo? Porque la paga del pecado es muerte. Al morir Cristo en la cruz, me está dando la opción, la oportunidad de salvarme. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentirme de todos mis pecados y creer que Cristo Jesús murió en la cruz por mis pecados. Una vez que yo me arrepiento y creo que Jesús murió por mis pecados y lo confieso como mi Señor y Salvador, entonces yo nazco de nuevo. Dios me da un nuevo corazón y me da un espíritu nuevo. ¿Qué necesita Israel? Un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Qué necesita el ser humano para salvarse? Un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Necesitamos nacer de nuevo. Vean conmigo el versículo 20. ¿Por qué Dios tiene que darnos un corazón nuevo y un espíritu nuevo? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Si no tenemos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, hermanos, no podemos obedecer a Dios. Y, por lo tanto, también no podemos tener una relación con Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Apliquémoslo a nuestra vida, hermanos. Dios es fiel. Va a juzgar a los pecadores. Pero Dios siempre tiene a un remanente, un pueblo que decide arrepentirse. Este pueblo decide rebelarse, pero este otro decide arrepentirse. Dios es fiel en cumplir lo que Él dice, hermanos. Y Él prometió congregarlos a ellos, prometió darles la tierra, prometió quitar el pecado de en medio de ellos, prometió darles un corazón y un espíritu nuevo y prometió tener una relación con ellos. Piensa en ti y en mí como cristianos ahora. ¿Acaso no es verdad que Dios ha hecho de todos nosotros una congregación? ¿Acaso no estamos todos juntos ahora, unidos en un mismo propósito? Y esto es darle gloria y honra a Dios con nuestras vidas. ¿Acaso no es verdad, hermanos, que así como el pueblo de Israel tiene una tierra, nosotros tenemos un lugar en el cielo? La Biblia dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y ese lugar se llama la Nueva Jerusalén. Somos una congregación.
como el pueblo de Israel es una nación. Tenemos un lugar como Israel tiene una tierra, y es la nueva Jerusalén, el lugar donde vamos a vivir. También la Biblia dice que Él va a quitar sus iniquidades. Hermanos, ¿acaso no la sangre de Cristo ha limpiado todos nuestros pecados? Ellos todavía están en pecado porque no tienen a Cristo como nación. Pero tú y yo como congregación, como hijos de Dios, ya no tenemos que preocuparnos de nuestro pecado porque Dios ha quitado nuestro pecado por la sangre de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Ahora, corazón nuevo y espíritu nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo? ¿Cuántos creen en Cristo Jesús como Señor y Salvador? ¿Sabes que Dios te ha dado un nuevo corazón? Dios te ha dado un nuevo espíritu. Tienes un corazón, hermanos, que está dispuesto a seguir a Dios. Tienes un espíritu, tienes algo en ti que te conecta ahora con Dios. Razón por la cual tú, yo, como cristianos, cuando leemos la Biblia, somos redarguidos. Si la Biblia dice que dejemos de hacer algo, hay algo en nosotros que nos redarguye de pecado para que dejemos de hacerlo. Si la Biblia dice que hagamos algo, hay algo en nosotros que nos redarguye por obediencia, nos lleva a obedecer a Dios. Y tú y yo como cristianos nos damos cuenta que en verdad tenemos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué? Porque somos capaces de obedecer lo que Dios dice, somos capaces de dejar de pecar contra Dios, somos capaces de dejar de practicar el pecado para vivir una vida santa y piadosa delante de Dios. Sin Dios no podemos hacer eso, hermanos. ¿Y acaso no es verdad que Él es nuestro Padre? La Biblia dice aquí, me serán por pueblo, yo seré a ellos por Dios. Jesús dijo, cuando oren, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos. Y oren en mi nombre. Y todo lo que pidan en mi nombre, yo os lo daré. Y Pablo en Romanos dice que el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. En el libro de Judas leemos que debemos orar en el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en nosotros y están con nosotros cuando tenemos una relación con Dios, porque la oración es una relación con Dios. Cuando estamos orando, nos dirigimos al Padre que está en los cielos. Y el Espíritu Santo, hermanos, nosotros estamos confiando de que todo lo que estamos hablando, todo lo que estamos pidiendo, está siendo auxiliado por el Espíritu Santo. Y aun cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Pero al final de la oración decimos, todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de ¿quién? De Cristo Jesús. Sabemos que Jesús respalda nuestra relación con Dios, porque Él mismo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Y por eso es que nosotros oramos en el nombre de Jesús, porque Él es la conexión para que el Padre pueda tener una relación con nosotros y nosotros con Él. Vean el versículo 21, por favor. Señor, aquí dice, mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones. Escucha, hay un remanente con el cual voy a ser justo y bueno, dándoles la tierra, congregándolos una vez más. Pero aquellos que anden tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, escucha esto, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. En otras palabras, Dios los va a juzgar seriamente por su pecado. Versículo 22. Después, ve lo que pasa aquí, la gloria de Jehová. Los querubines levantan sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Recuerda que Ezequiel está en una visión y él está viendo también a querubines y están levantando sus alas. Y estos querubines, hermanos, representan la gloria de Dios. Y si ustedes leen Apocalipsis 4, lean ese capítulo, es interesante porque nos habla del trono de Dios. Y cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando, hermanos, de la presencia de Dios mismo. Y los querubines, en el capítulo 4 de Apocalipsis, dice que ellos no cesan día y noche de cantar, diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Y dice que cuando estos querubines adoran al Señor, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, esto es Dios,
y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y esos ancianos que representan la iglesia echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Estos querubines que Ezequiel está viendo aquí, que están levantando sus alas y la gloria de Dios se está manifestando, hermanos, es un recordatorio para ti y para mí de que un día vamos a estar delante del trono de Dios. Y así como Ezequiel está viendo a estos querubines levantar las alas para que la gloria del Señor se manifieste, un día tú y yo vamos a estar delante del trono de Dios y vamos a adorar al que vive por los siglos de los siglos. 23. Y la gloria de Jehová, escucha, se elevó de en medio de la ciudad de Jerusalén, y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Hermanos, la ciudad de Jerusalén, el monte que está al oriente de la ciudad es el monte de los olivos. En el libro de Zacarías, la Biblia dice que Jesús va a regresar y afirmar sus pies en el monte de los olivos. Eso está en Zacarías 14:4. Zacarías 14:4. Jesús afirmará sus pies sobre el monte de los olivos, que es el monte que está al oriente de la ciudad de Jerusalén. Nota, la gloria de Dios se eleva de la ciudad y se va hacia el monte. ¿Por qué se está yendo la gloria de Jehová, hermanos? Porque la ciudad está en pecado. Y cuando la ciudad está en pecado, Dios no puede estar allí porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y la gloria se va para el monte. Y para mí no es otra cosa sino la presencia de Jesús mismo saliendo del templo y ahora está en el monte de los olivos por el pecado que hay en la ciudad. Pero un día, hermanos, Dios va a limpiar todo este pecado para siempre. Y del monte de los olivos Jesús va a caminar y va a entrar por la puerta del oriente en el templo una vez más en Jerusalén. ¿Y saben lo glorioso de esto, hermanos? Es de que tú y yo vamos a estar allí. Amén. He tenido la oportunidad de estar en el monte de los olivos, hermanos, y he visto con mis propios ojos la puerta del oriente. En este momento, si tú estuvieras viendo, este es el monte de los olivos y allá está la ciudad de Jerusalén, tú estás viendo esa puerta, está cerrada con ladrillos. Y enfrente de esa puerta, hermanos, hay un cementerio, hay tumbas. Parece ser como que te está diciendo, en este momento, en este lugar no hay vida. Pero sabes que un día el Señor va a entrar por esa puerta. Y solo van a entrar con Él los que tienen vida eterna, los que están con Cristo Jesús, hermanos. Y debemos darle la gloria y la honra a Dios, porque eso va a ocurrir, hermanos. El monte de los olivos existe, la puerta del oriente existe, ese lugar existe. Esto se va a llevar a cabo en un día futuro y espero en Dios no sea muy lejano. Amén. Terminamos leyendo el 24-25, hermanos. Observa lo que le pasa a Ezequiel. Luego me levantó el Espíritu. ¿Quién lo levantó, hermanos? El Espíritu. Y esta es mi oración, hermanos. Que aprendamos a vivir con el Espíritu Santo. ¿Sabes que el Espíritu Santo vive en ti? ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo vive en nosotros? Está en ti, es una persona, hermanos. Es una persona con la cual debemos aprender a vivir. Dice Ezequiel, el Espíritu me levantó y me volvió a llevar en visión del Espíritu. O sea, el Espíritu lo levanta y él viaja de alguna manera hacia el lugar donde él se encuentra. Él estaba en este momento en Jerusalén viendo las cosas que van a suceder. Pero él realmente, originalmente, cuando leímos en Ezequiel capítulo 1, estaba en el río Quebar, en la ciudad o tierra de los caldeos. Y estaba allí y fue llevado por el Espíritu a Jerusalén. Y ahora ha terminado de hablar y el Espíritu lo levanta y lo lleva una vez más de regreso. Es como entrar al túnel del tiempo. Es la idea de eso. Y dice que lo lleva en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos. Y se fue de mí la visión que había visto. O sea, terminó la visión que Dios le estaba dando. El Espíritu Santo, levantándolo. Y dice aquí en el versículo 25, y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. ¿Cuántas cosas, hermanos? Todas.
que Jehová me había mostrado. Hermanos, nosotros tenemos al Espíritu Santo y nosotros tenemos un mensaje. Este es nuestro mensaje. Ezequiel fue llevado de la tierra de los caldeos a Jerusalén para ver todo lo que iba a pasar. Y regresa ahora para comunicarle a los cautivos que están aquí, donde él originalmente estaba, las cosas que él vio en este lugar como Jehová se lo había dicho. Tú y yo tenemos que ser Ezequieles en nuestros días. Tenemos un mensaje, hermanos. Nosotros sabemos lo que viene. Nosotros sabemos la realidad del rapto, del anticristo, del juicio que Dios va a traer sobre esta tierra. Nosotros sabemos sobre la realidad del infierno y del cielo. Sabemos lo que viene, hermanos, sobre aquellos que no se arrepientan, y sabemos también lo que les espera a aquellos que han nacido de nuevo. Y el Espíritu está en nosotros. Y Jesús dijo, yo les voy a dar el Espíritu Santo y recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros para ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Y qué es la lección en lo que acabamos de leer? Ezequiel les contó todo lo que Jehová le había dicho, absolutamente todo. Hermanos, esta es nuestra responsabilidad. Tenemos que saber todo el consejo de Dios. Tenemos que saber la Biblia bien, desde Génesis hasta Apocalipsis. Tenemos que buscar entender a Dios para que podamos testificar de Dios. Tenemos que entender nuestra salvación bien para que podamos compartir a los demás cómo pueden ser salvos. Tenemos la responsabilidad, hermanos, de contar todas las cosas que Jehová nos ha mostrado. Hermanos, ¿vamos a ser responsables de ello? Hermano, tenemos que ser responsables de ello. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dejado en esta tierra hasta este día para que demos testimonio de todo lo que sabemos, de todo lo que hemos aprendido. Y quiero poner esto en tus manos. Semana tras semana tú y yo nos juntamos, nos reunimos, nos congregamos para aprender de Dios. Lo poquito mucho que Dios te dé a entender, lo poquito mucho que tú recibas cuando estamos leyendo juntos la Biblia, lo poquito mucho que tú llegues a comprender y entender en tu corazón, compártelo con alguien. Mándalo por Facebook, mándalo por Instagram. Deja que Dios te use. No solo recibas ideas o entendimiento o comprendas más a Dios de una manera personal, comparte con otros lo que el Señor te está mostrando, lo que el Señor te está dando. Estoy seguro que muchos de ustedes todos los días leen su Biblia, tienen momentos personales con Dios. Estoy seguro de cosas que Dios te revela, que Dios te muestra, que Dios pone en tu corazón. ¿Por qué no la compartes con los demás? ¿Por qué no les mandas un texto diciendo lo que Dios te ha hablado esa mañana, lo que Dios te ha mostrado? Seamos como Ezequiel, hermanos. Contemos todas las cosas que el Señor nos ha mostrado. Es importante, hermanos. Hay gente que necesita escuchar una palabra de aliento, gente que necesita escuchar una voz de esperanza, y solo la podemos encontrar en la palabra de Dios, hermanos. Amén. Y lo más importante, la gente necesita entender que son pecadoras y que se ha establecido para el hombre que muere una vez y después de eso, juicio, hermanos. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En Jesús hay salvación y hay vida eterna, hermanos. La gente necesita escuchar eso. ¿Y cómo lo van a escuchar si no hay quien se los predique, quien se los diga, hermanos? Aprovechemos cada momento y cada situación para compartir todo lo que Dios nos ha mostrado.